compañeros y compañeras? Nosotras somos estudiantes en la licenciatura de Educación Primaria del Centro Regional de Educación Normal. El día de hoy vamos a hablarles un poco sobre la ciencia y el cómo se enseña la ciencia. El día de hoy me acompaña mi compañera Nuria Citlali Canulpech y yo, su servidora Jensi Brinda Cutis Cruz. Nos haremos algunas preguntas, una entrevista entre las dos para que ustedes sepan más sobre el tema y quede un poco más claro. Así que como primera pregunta tenemos, ¿en dónde y cómo se observa la ciencia? La ciencia se puede observar en el mundo natural, en lo que nos rodea, ya sea por medio de museos, observatorios, laboratorios, también en las aulas de clase. Esto a base de experimentos que hay, observaciones, análisis de datos o simulaciones que se tienen en esas áreas sobre temas que se ven de la ciencia. Seguimos con la siguiente pregunta. Como siguiente pregunta tenemos el ¿cómo se concibe el saber científico? Esto se puede ver desde la transmisión de conocimientos de padres y familiares que tienen hacia sus hijos. Esto va de generación en generación, así como experimentos que se tienen en casa, ya sean por medio de tutoriales o videos que se pueden encontrar por el internet, más que nada. Y el más simple de estos que es las preguntas que se abarcan de una persona que le pregunta a otra. Eso también puede ver como cómo se concibe en la comunidad está sobre los conocimientos y técnicas que tienen las personas en la cual generan experiencia. Un ejemplo de esto sería que una persona tenga un cierto tiempo o año de experiencia cultivando árboles. Él puede compartir esa información hacia los de su comunidad para que las personas puedan lograr plantar los árboles de la misma manera que él los está plantando. Esa es una forma también de concebir entre la comunidad. Gracias, compañera, por su respuesta muy interesante. Como siguiente pregunta tenemos, ¿quiénes tienen la posibilidad de aprender sobre la ciencia? Podemos saber que todos tienen la posibilidad de aprender, ya sean mujeres, hombres, niños, adultos, personas mayores, gente con alguna discapacidad, personas de comunidades. Se puede aprender de todos. No hay ningún género, ni una cultura, ni una tradición que lo impida. Más bien la ciencia se ve desde que naces, ya desde el mundo exterior puedes tener los conocimientos y el aprendizaje que se tiene, así que dentro de las posibilidades todos tienen. Como siguiente pregunta tenemos, ¿quién enseña el saber científico? Puedo saber que diversas personas pueden enseñar, así como diferentes medios. Esto puede ser los docentes de educación que se tienen, los investigadores, científicos, que ellos a través de publicaciones o redes dan sus descubrimientos, así como los escritores, autores de libros, ya que ahí comparten en los libros una vasta información de lo que tienen, así como los sitios en línea que son especiales para la información de la ciencia y la experimentación. Y por último sería sobre los docentes que se especializan en la ciencia, que dan cursos y que abarcan ese tema extenso. Bueno, pues como última pregunta para mi compañera sería, ¿cuál es la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana? Es fundamental porque mejora la calidad de vida, ya sea productos que ayudan a la salud, a las comodidades y a la seguridad que tenemos. También resuelven diferentes problemas o problemáticas del cambio climático o la contaminación. Ayuda también a encontrar enfermedades que todavía no se habían descubierto. Siguiendo también mejora la educación, también mejora los sistemas de salud, incrementa la competitividad de los países que tienen sobre diferentes descubrimientos, así como la innovación de nuevas cosas que salen al mercado. Entre todo esto es muy fundamental y es muy importante la ciencia hasta el día de hoy y en algún futuro. Muchas gracias a mi compañera por sus respuestas y sus opiniones. Le agradezco demasiado.
Gracias, Belinda, por ponerme un poco de su atención. Siguiendo con la serie de preguntas, dime, ¿qué es la ciencia? Bueno, pues la ciencia es un conjunto de conocimientos y métodos sistemáticos que buscan entender y explicar los fenómenos tanto naturales como sociales del universo. En otras palabras, pues la ciencia es el proceso de aprender sobre el mundo natural mediante la observación y la experimentación. Gracias por la información y siguiendo la ronda de preguntas, ¿qué se debe saber el que hace o enseña ciencia? Pues sobre qué hace la ciencia tiene como objetivo descubrir cuáles son las leyes fundamentales que rigen la realidad, el cómo la hacen y hasta de ser posible el por qué se hace eso. Ahora, sobre los que enseñan la ciencia, ellos requieren de una formación idónea y de constante estarse actualizando, ya que pues la ciencia evoluciona muy rápido. Interesante respuesta. Siguiendo, ¿cuáles son las ramas de la ciencia? Bueno, pues en la ciencia existen tres grandes ramas. La primera es las ciencias naturales. Se llama así ya que estas estudian sobre, pues básicamente lo natural, sobre la naturaleza. Un ejemplo de esto sería la biología, la física, la química, la astrología, la astronomía, entre otras. Como segunda rama tenemos las ciencias formales. A diferencia de las naturales, estas estudian sobre los objetos abstractos. Ejemplo de ello sería pues la matemática, la lógica, la informática, etcétera. Y como último tenemos las ciencias sociales. Estas se basan en el estudio de la humanidad, pero en el estudio de la humanidad, en conservando la perspectiva del método científico. Ejemplo de ello sería las ciencias políticas, la economía, la sociología, la geografía, entre otras. Siguiendo con la siguiente pregunta, ¿qué procedimiento se lleva a cabo al aprender sobre la ciencia? Pues el aprendizaje sobre la ciencia sigue varios pasos. El primer paso sería la observación, que es observar lo que tenemos en nuestro entorno y los problemas que nos despiertan la curiosidad. Como siguiente paso sería la formulación de preguntas sobre lo que hayamos observado. Como tercer paso tenemos la investigación en base a libros o fuentes de internet, etcétera. El cuarto paso sería la hipótesis. Aquí en este paso proponemos explicaciones basadas en lo que ya hemos explicado. Como quinto paso tenemos la experimentación. El sexto paso es el análisis de los datos que ya hayamos obtenido. Como siguiente paso es la conclusión. De ahí seguimos con el octavo paso, que es la comunicación. Aquí compartimos todo lo que ya hayamos obtenido. Y como último paso tenemos la revisión y repetición. Aquí se revisa todo lo que hayamos obtenido y se hacen nuevas investigaciones para expandir el conocimiento. Siguiendo con la última pregunta para finalizar sobre el tema, tú como formador en la docencia, ¿qué actividades implementarías para que los estudiantes aprendan mejor sobre la ciencia? Pues a mí me gustaría implementar experimentos para que ellos pues pongan en práctica lo que hayan aprendido, también juegos sobre el tema para que se les haga el aprendizaje un poco más didáctico y divertido para ellos. Y pues sé que se tiene que leer mucho, entonces haría como una lectura activa o lectura robada para que pues no se pierda en práctica sobre la lectura. Eso sería todo de mi parte. Gracias. Muchas gracias, compañera Belinda, por darnos esa información. Le agradezco estar hoy conmigo. Muchas gracias igual a ti, Nuria. Esperamos que les haya entendido un poco más sobre este tema, sobre la ciencia. Y pues eso ha sido todo. Gracias.